Y bueno, muy buenas tardes, cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Son 4 de la tarde con 3 minutos de este 30 de abril de 2025. Vamos a comenzar con la mejor información de este día. Y bueno, pues estamos pasando todavía los católicos. Está pasando el luto un poquito, ¿no? Pero estamos entrando en un proceso de oración profunda, ¿no? Para poder, nosotros no vamos a elegir, dicen, pero bueno, la oración vamos a elegir lo que es nuestro siguiente papa, ¿no? Así es que es un momento de muchos sentimientos encontrados. Y bueno, por lo pronto el 7 de mayo a las 16 horas con 30 minutos empezará la votación del cónclave, así es que estaremos todo este tiempo en preparación, en oración, acompañando a los sacerdotes, a los cardenales. Es un momento de oración fuerte, así es que vamos a comenzar. Estaremos al pendientes para seguir con la cobertura de ese evento. Y por lo pronto a nuestros chiquitines les deseamos un feliz día del niño, ¿no? Esto de las infancias, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Les mandamos un abrazo a ellos, a estos chiquitines. Yo les dedico esta canción. En la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Así es que bueno, y ya algunos funcionarios sacaron las fotos del recuerdo, ¿no? De cómo se veían de niñitos, entre ellos Noroña, Marcelo Ebrard, y bueno, esta canción inspiró, bueno, este es un cuento como popular, ¿no? A mí me lo contaba mi abuelita. El pollito, y de esta canción, no, desde ese cuento se derivó el Chicken Little, ¿no? La película de Chicken Little. Y esta canción, ¿no? Y les platico un poquito, ¿no? ¿Qué pasaba con esa? Antes a mí me daba mucho miedo, pero ahora estoy reflexionando. Es un cuento bastante profético, ¿no? Lo que está pasando actualmente. Y bueno, a ver, no vemos a Noroña aquí. Estamos bloqueados. Bueno, ¿no? Y bueno, vamos a ver si sale espontáneamente. Que ya nos han detenido. A Noroña nunca lo podemos,
la fuerza se mete Brad, ¿no? Bueno, ahí están los... Dice Noroña, dice, yo era pequeño, también fui niño, ¿no? Y eso que es una persona, ese es el saboteo, ¿no? Que hemos tenido ya ahí. Y bueno, ya está aquí su... Sí, yo fui un niño feliz, ¿no? Ahí está Noroña con esta foto diferente, ¿no? Y bueno, el Brad siempre saca la misma foto, así es que ya, ¿no? Y yo siempre he pensado que las mejores canciones infantiles son las de El Grillito Cantor, ¿no? Este hombre, en verdad, que nació el mismo día que yo. Yo creo que nos hace falta también, ¿no? Alguien que componga para niños, ¿no? Y bueno, feliz día del niño, mis queridos. Les voy a contar un cuento. Ese cuento, ¿no? Mientras escuchamos de fondo. Decía que iba el pollito, ¿no? Iba con su mamá gallina y le decía, de repente le cayó una hoja en el árbol, en la cola, ¿no? Y llega todo asustado y le dice, oye, mamá, es que se va a caer el mundo. Y le dice, ¿por qué? Porque se cayó una rama en mi cola. Y luego dice, bueno, vamos a ver al gallo, ¿no? Y va la mamá, el pollito y el gallo. Y es que se va a caer el mundo. ¿Y por qué dices? Porque se cayó una rama en mi cola, ¿no? Si tenemos que avisarle al gato. Y va con el gato y también le dice, se va a acabar el mundo. ¿Por qué lo dices? Porque se le cayó al pollito una rama en su cola, ¿no? Y así van haciendo hasta que al final, ¿no? Y es lo que estamos ahorita viviendo. Y iban así con el zorro, ¿no? Con el pato, con el perro y todos asustados. ¿Por qué? Porque se le había caído una rama en su cola al pollito. En este cuento así popular se inspiró esta película de el Chicken Little y también estas canciones del pollito pío pío pío. Pero bueno, al ritmo de Cricri y el ratón vaquero, vamos a comenzar este bloque informativo, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Recuerden que todos tenemos un niño interior y que es muy hermoso siempre hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Ahora hablando de nuestros sueños, ojalá que poco a poco la gente, los adultos, ¿no? Los que están gobernando el mundo, regresen a sus raíces, a qué fue lo que querían de niños, ¿no? Decían que Hitler había estado frustrado, ¿no? Que porque no había querido ser, no lo habían dejado ser artista, ¿no? Y no pintaba mal, ¿eh? Dicen que era una pintura mediocre, era un pintor mediocre, ¿no? Y que si lo hubieran dejado, ser, ¿no? Ser su, por ejemplo aquí, ¿no? Estas son las pinturas de Adolfo Hitler. Y le decían mediocre. Híjole, ¿no? Yo creo que también lo tacharon muy mal. Pero déjenme decirles, yo me pregunto qué dicen ahí en ese libro del origen del mal, ¿no? Donde hablan sobre Hitler y que por tanta frustración, por una violación, porque tenía problemas de homosexualidad, que no tenía un testículo y muchos complejos, ¿no? Este hombre hizo lo que hizo, ¿no? Fue el Hitler que el hombre se creó el mal en él en vez de, ¿no? Así es que bueno, de una u otra forma tenemos que ir dando cabida a nuestros sueños, a nuestros deseos, pero recuerden que siempre hay un límite, ¿no? Yo me quedo con esta frase de
Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y me he preguntado yo, ¿qué pasa en Vladimir? ¿Qué pasa en Netanyahu? ¿Qué pasa en, en Zelensky, ¿no? En Trump, en Macron, en todos estos hombres bélicos, ¿no? Pues, teniéndolo todo, teniendo dinero, ¿por qué están? ¿Qué frustración hay en ellos que quieren apoderarse del mundo? Se pelean, digo, ¿vale la pena matar tanta gente por un pedazo de tierra? Por un pedazo, por querer recuperar Gaza, por querer recuperar Crimea, ¿no? Por matar tanta gente, ¿no? ¿Cuál sería el origen del mal o cuál es la justificación de ellos? ¿Qué frustración tienen en su niño interior? Y sería muy bueno que en este Día de las Infancias empezaran a recordar un poquito qué les pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que tienen? Todo el dinero del mundo, han tenido mujeres, han tenido todo lo que se pueda desear, poder, ¿no? Digo, es cierto que en algunos casos, como Netanyahu, que es punto y aparte un poco, ¿no? Ha tenido que defender a su pueblo de un holocausto y de agresiones terribles, ¿no? Y una cosa es que te obliguen a defenderte de esa forma, y otra cosa es que por algunas cuestiones de insatisfacción lleguen a esos extremos de donde ya lo tienen todo y ahora se sienten los dueños del mundo y creen que con apretar un botón pueden, ¿no? Como parte de un juego, de algo que se le alimenta ahí al del Corea del Norte, ¿no? A Xi Jinping y a todos ellos. ¿Qué les mueve, ¿no? En su interior? ¿Cuáles son sus frustraciones? Ojalá que Dios cure esas frustraciones y poco a poco vayan sus deseos insatisfechos, ¿no? Satisfaciéndose poco a poco, porque se inclinaron al lado del Tánatos y al lado de más que del Eros, ¿no? Ojalá que el amor reine en los corazones y pueda haber soluciones. Y empezamos con esta nota, ¿no? Israel, Benjamín Netanyahu, después del apagón de ayer de más de 7 países europeos, España, Francia, Portugal, ¿no? De este apagón masivo, hoy se incendia Jerusalén y Benjamín Netanyahu le pide a sus aliados ayudar, que le ayuden, que le den ayuda internacional para sofocar el fuego. Y Argentina responde también, Milei responde, y bueno, pues cada vez empieza peor la guerra, ¿no? Muere el Papa Francisco, que era también un detente, y ahora cínicamente empieza ya esto, ¿no? Que es parte de la guerra y es ingenuo, ¿no? Pensar, y lo que dice, por ejemplo, Sánchez, tenemos que investigar, lo mismo que hace Claudia Sheinbaum, hay que investigar las causas a fondo. Sabemos cuáles son las causas, ¿no? O sea, estamos en guerra, no hay otra, y lamentablemente los mandatorios no están ayudando a que se construya la paz, ¿no? Y muchas veces las voces de los ciudadanos, los activistas, las coaliciones por la paz no pueden hacer lo suficiente, ¿no? Por más que ellos digan, por más que ellos comenten o haya marchas y todo esto, sigue habiendo esta parte de que se hace caso omiso, ¿no? Nuestros gobernantes hacen caso omiso para construir la paz y no la guerra. Y bueno, Reforma hoy nos dice, medida de Estados Unidos sobre autos colocan a México en ventaja, dice Secretaría de Economía. Con medidas de Estados Unidos en sector automotriz, México estará en posición de ventaja sobre otros países que exportan vehículos a Estados Unidos, dijo Economía. Y reconoce Secretaría de Hacienda y Crédito Público desempeño moderado de economía. Economía mexicana enfrenta un entorno moderado de crecimiento en primer trimestre del año por aranceles de Estados Unidos, y reconoció esto Hacienda. También reporta Pemex pérdida de 43,000 millones de pesos en primer trimestre. También pasa en Fast Track, reforma ley de armas en Senado. ¿Cómo ven, no? Quieren que la gente se armen. Están por un lado combatiendo las armas, pero por otro legalizándolo. Qué bárbaros. También, ¿no? Están permitiendo que los narcos puedan ser votados. ¿Cómo ven? Los representantes de los narcos, ¿no? Debería de ser eso. Y bueno, exige Zedillo a Sheinbaum informar los beneficios de AMLO. Y bueno,
Y muy mala, de una forma chantajista, amenazante, contesta Claudia Sheinbaum, ¿no? Así como que cállese o saco todo lo de Fobaproa, no, que no lo amenace, que saque las cosas, si sabe, que lo diga, que no se calle, si no eso es complicidad, si nada más lo va a utilizar la información que tiene como presidenta para golpeteo político, digo, ella sería cómplice de el Fobaproa y de tantas cosas por callar, ¿no? Ya basta de eso. Y bueno, realizan primer simulacro y bueno, estuvimos ahí, todo muy en orden, Pizzas Plaza un 10, Don Roque también, restaurante Don Roque bien, ¿no? Y de repente mucha gente, el INE también estuvo actuando bastante bien y bueno, 30 segundos y ya estaban fuera. Además, bueno, de que es solo un piso, ¿verdad? Pero muy muy bien. Y bueno, descarta FGR crematorio en Arco Rancho Aguirre, ¿no? Y bueno, ganan liberales elección en Canadá. El Partido Liberal venció en las elecciones parlamentarias en Canadá tras una campaña marcada por las amenazas del presidente Donald Trump, ¿no? Después de que, y bueno, aquí esto del crematorio, después de que silenciaron a las mamás buscadoras, de que qué terrible, ¿no? Y bueno, transición en el Vaticano. Tras la sepultura del Papa Francisco, el Vaticano se prepara para albergar al cónclave, donde cardenales de todo el mundo votarán para definir el nuevo pontífice. Y bueno, ahorita estamos en el novenario. Recuerden que una misa en cada zona pastoral de la Arquidiócesis Primada de México se hará en honor del Papa Francisco, ¿no? Así es que bueno, ya dimos los pormenores y la tercera fue la vencida, Adelma González Ríos, y crece 0.2% economía mexicana. Trump ampara aranceles, culpa a Biden de contradicción del Producto Interno Bruto. Economía de Estados Unidos se contrae 0.3% en primeros 3 meses. Afirman que Ucrania alista acuerdo de minerales con Estados Unidos. Sheinbaum detiene migración porque Trump la forzó, como ven, dice Noem. Y bueno, pide Zedillo a 4T auditoría recíproca. Niños vemos, de adultos algo sabemos, ¿no? Exige Zedillo a Sheinbaum informar los beneficios de AMLO. Y reporta Pemex pérdida de 43,000 millones de pesos en primer trimestre. Expectativa y secretismo a una semana del cónclave. Eliminan a Cristiano y al Al-Nars de la Champions de Asia. Habrá Gran Premio de la Ciudad de México hasta el 2028. Y celebra Silvaldoris éxito de Flow con proyección en el Zócalo. Critica Diego Luna, aranceles en gala técnica de los Oscar. Y llega la serie Karen, Chef de Reyes, a sazonar la televisión. También el cáncer es desalentador y aterrador, dice el rey Carlos III. Hay resultados, pero problema no está resuelto, dice Harfuch. Sentencian a 170 años a feminicidas de Fátima. Deja corte en veremos el cobro a plataformas de reparto. Y decreto de Trump sobre autopartes es un avance. Y revela cercas al Papa Francisco, el loco de Dios, ¿no? Y buscará Cultura Ciudad de México revertir censura a Chairés. Balean a secretario municipal de Veracruz en carretera y arranca distribución de boletas para elección judicial. Detectan lagos y presas en manos de privados. Esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver cómo están los cartoons, ¿no? ¿Cómo están? A ver dónde están. Ya nos desaparecieron los cartoons. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, una semana fuerte, ¿no? Estamos todavía con mucha información bastante fuerte que hay que digerir, que iremos platicando, ¿no? Y bueno, trabajadores de la DGE, TA y CM protestan en Avenida Universidad. Hay afectaciones viales. La circulación vial resulta afectada con dirección hacia el eje 8 Sur. También marchas y manifestaciones hoy 30 de abril. Metrobús pagará por el retiro y colocación de cristales de parabuses afectados por marchas.
Sindicatos alistan marchas para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Y bueno, la quiniela papal, casas de apuestas abren para elegir al pontífice quiénes son los favoritos, ¿no? Hay muchos que, bueno, Archiprensa sacó esta foto donde están todos los cardenales, ¿no? Me parece perfecto porque se estaba inclinando hacia un lado, hacia otro. Tagle bastante revolucionario, que no creo que sea papa, ¿no? Bueno, como sacerdote digo, híjole, ¿no? Está bastante... Y por ahí ya emitieron también, lo más importante es que no se elijan a herejes, ¿no? Evitar que la iglesia siga teniendo su línea, ¿no? Decorosa de espiritualidad, de oración, y digo, las formas estas tan descabelladas de algunos sacerdotes que Tagle me está decepcionando, ¿no? Puede ser gancho para muchos para atraer la gente, pero también se puede desviar, ¿no? Y creo que puede desviarse. Así es que me da gusto que pongan a todos los rostros para que podamos conocerlos y empezar, porque hay otros que ni siquiera son nombrados y pudieran, tienen cara así como que de que pueden, ¿no? Y bueno, la generación en el Vaticano, ¿quiénes son los cardenales más jóvenes del cónclave? Las edades de los cardenales más jóvenes oscilan entre los 45 y 55 años, mientras el más longevo tiene 79, al filo de la edad permitida para votar por el nuevo pontífice. Y Odilo Scherer, el cardenal brasileño que ya fue considerado para ser papa. El exarzobispo de San Paulo es una figura clave en la iglesia latinoamericana por su cercanía con la curia romana. También es considerado papable desde el 2013. Y Lázaro Jung Heon Sing, el cardenal huérfano de guerra que podría convertirse en papa. Surcoreano, 73 años, es una figura pastoral cercana a la visión de Francisco, con fuerte enfoque en la paz, el ecumenismo y la reforma del clero. También incrementan accidentes viales en la Ciudad de México. Automovilistas llegan hasta los 180 kilómetros para evitar infracciones por exceder los límites de velocidad de la Secretaría de Seguridad Civil. Han implementado distintos dispositivos viales. Y detienen a un sujeto que intentó matar a adulta mayor durante asalto en Azcapotzalco. La víctima, de 77 años de edad, fue sometida por el delincuente que, para despojarla de sus pertenencias, intentó asfixiarla. Matan a un abuelito durante presunto intento de asalto en Tláhuac. Vean nada más que desalmados estos hombres, ¿no? Aseguran objetos explosivos en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fueron abandonados en plena calle. Y con respecto a esto, me da mucha pena que Claudia Sheinbaum diga, es que no podemos hacer guerra contra el narco porque tienen derechos humanos. Claro que tienen derechos humanos. ¿No se les puede hacer guerra? Claro que sí, ¿no? Pero déjenme decirle que por lo menos un detente y meterlos a la cárcel se puede hacer, mi queridísima Claudia. Es que usted desee y que no sea cómplice, porque una cosa ya lo había dicho, ¿no? Que sean cómplices y alcahuetes con estos grupos, ¿no? Porque no le importan los derechos humanos de su ciudadanía, ¿no? La honesta, la derecha, la de a pie, ¿no? La que votó por usted también, ¿no? La de los derechos humanos de cualquier persona que no están armados, ¿no? Que no estamos armados y que lamentablemente estos tienen más derechos que cualquier ciudadano civil, y ellos, por atentar contra los derechos humanos de civiles, por ser generadores de violencia, pierden sus derechos legales. Y esto no, ¿no? Una cosa es que se trate pastoralmente, ¿no? La pastoral penitenciaria, y que uno sea humano y buena gente, pero otra cosa es que se pasen y abusen de eso, ¿no? Y estos hombres no tienen pero nada de conciencia cívica, nada de ética, nada de moral, ¿no? Como para hacer todo lo que hacen. No les importa encontrar gente descuartizada, ¿no? Para ponerle un alto como sociedad. Y muy bien dijo Bukele, ¿no? Cuando el gobierno ya no permite todo esto es porque son cómplices. Y bueno, solo falta Checo. La Fórmula 1 se queda en México hasta el 2028 y uso de colorantes artificiales en alimentos y bebidas deben ser regulado. Llaman 21 personas, ¿no? De estos pinchazos. Y bueno, órdenes ejecutivas de Trump dan ventajas competitivas a México, dice Sheinbaum.
Por campaña negra, Banco Azteca perdió 40,000 millones de pesos, dice Alejandro Valenzuela. México quiere un banco 100% digital. Y Zedillo confronta a Sheinbaum por la democracia, no tiene autoridad moral, responde la presidenta, ¿no? ¿Y a poco ya tiene autoridad moral, no? Fue un dedazo lo de ella también, ¿no? Echaron a la borda a Marcelo. Y bueno, el expresidente de México afirmó que Morena abrió la puerta del autoritarismo y están haciendo de México un estado policial. Sheinbaum le respondió, ¿no? Islas Mujeres, el lugar donde los mayas rendían tributo a la mujer, y Caribe mexicano despega en turismo y ofrece nuevas atracciones. Nuevo León se afianza como destino para el turismo de negocios. Santiago, un pueblo mágico de Nuevo León que renació después de una sequía. Defensa de Harvey Weinstein solicita sin éxito la anulación de su juicio en Nueva York. La batalla de Puebla no detuvo a los franceses. Y bueno, The Goodbye Horse, a conducir un taxi, el documental mexicano de la vida de Diane Locke. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Checo Pérez estará en Miami, ya hace crecer los rumores. Partidazo Barcelona, Inter igualan 3-3. Y Nodal reacciona al episodio de La Rosa de Guadalupe basado en su romance con Ángel Aguilar. Rugido de tripas, tacos al pastor entre 250 y 300 pesos, ¿cómo ven? Hijos, no. Senado avala permitir que funcionarios de Comisión Federal de Electricidad, Pemex y SAT porten armas. ¿Cómo ven? ¡Qué bárbaros!, ¿no? Si los mismos de Comisión Federal de Electricidad son los que están extorsionando a la gente y se meten a robar, ¿cómo les permiten armas, ¿no? Les dan alas a los delincuentes. Qué terrible, ¿no? Están legislando a favor de los delincuentes. El Senado aprobó una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para que integrantes de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, así como del SAT, puedan portar armas, ¿no? Terrible. Estamos pacificando al país, jajaja, ¿no? García Harfuch, qué burla. Órale, ¿no? Pónganse todas sus armas y dispárense, pacifiquen al país, pero no queremos guerra, ¿no? Qué bárbaros. Qué burla, qué cinismo, ¿no? ¿Qué más? Estamos viendo los derechos humanos de los delincuentes. La Claudia Sheinbaum, hijos, ¿no? Qué terrible. Monreal celebra pausa en la reforma de telecomunicaciones en el Senado. Lo que se está ganando es que le hagan un golpe de Estado, en verdad, y que la destituyan del poder, en verdad. Se está ganando con toda esa legislación, que empiece a haber ya grupos de enfrentamiento donde están hartando a la gente, y ya que la quiten del poder. Espero que en el 2024, 2025, 2026, ¿no? En los 3 años puedan hacer un cambio ya de votación y elijan a otra persona. En verdad, Claudia en verdad nos está llevando. Claudia, Omar, mis respetos, ¿no? Y tira por la borda todo lo que hacen los de seguridad, todo lo que hace Pablo Vázquez, ¿no? Pero todos los senadores y todos estos, ¿qué hacen, no? Vean nada más, tiran a la borda lo que hace Secretaría de Seguridad, ¿no? Se acabaron los privilegios. Sheinbaum va por concesiones de agua, vean cómo, ¿no? Para que nos tengan racionados también, ¿no? Terrible. Peor que comunismo. Campos de concentración, esclavitud. Pemex pierde 43,300 millones de pesos en el primer trimestre. Y escapó con 250,000 pesos. El costeño relata la peor traición de su vida. No lo dejaron ahí. Y cae transfeminicida de Sara Mirelley. Le rompió las extremidades. ¿Y de cuánto es la multa por no recoger las heces de tu perro en la calle? Primer ministro de Canadá viajará a Washington para reunirse con Trump. Paciencia, pide Trump. Economía de Estados Unidos se contrae 0.3% y culpa a Biden. El rey Carlos, cada diagnóstico de cáncer es desalentador, a veces aterrador.
Los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor compasión, escribió el monarca. Incendios forestales se propagan en Israel y podrían llegar hasta Jerusalén. Varios incendios forestales se mantienen activos en Israel y por las condiciones climáticas es posible que se propaguen hasta Jerusalén. Ya comenzaron las evacuaciones. Ahorita vamos con toda la información internacional. Y bueno, desaparece pareja estadounidense tras pasar caseta en Sabinas Hidalgo. No se sabe nada. De Indra Navila Ibarra Corrales y Santiago Junior Flores Guajardo desde el 27 de abril. Y bueno, el Ejército y Guardia Nacional recuperan 170,000 litros de combustible robado en Hidalgo. Ejército y Guardia Nacional recuperaron 170,000 litros de combustible robado en Hidalgo junto con autotanques y equipo especializado, ¿no? Fue una barrida de caballeros. Cleveland elimina a Miami. Gene Sibalodis, director de Flow, disfruta tacos y buena vibra antes de su función. Matan a secretario de alcaldía de Teocaltiche. Fiscalía Jalisco ya indaga. Destinarán 255 millones de pesos para búsquedas desaparecidos. Clausuran academia, no aviso de campamento, carecen de plan de protección civil. Entregan ya 98.5% de tarjetas de la beca universal Rita Cetina. Defensa asegura 70 armas largas y cortas en 13 operaciones. Un hombre se enfrenta descalzo a un caimán que bloqueaba el tráfico. Y bueno, dice que es el dandismo negro. Dice, conoce el movimiento que inspira la Met Gala 2025. Y bueno, esas muñecas Lili Ledy ahora se venden en miles de pesos, como ven. Y bueno, ¿por qué el bloqueo de hoy Ciudad de México por vecinos del multifamiliar en el centro? Porque todavía hay, ¿no? Aquí también hay muchos indicios. Qué terrible, ¿no? Ya nos van a empezar a armar. Ya va a haber permiso para armarse, ¿no? Porque viene la guerra. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué onda con esto? Y bueno, en una llamada de Estado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se continuó brindando actualizaciones y evaluaciones periódicas sobre el incendio junto con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y todos los funcionarios de seguridad y rescate. Dice, estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para proteger la vida de los ciudadanos y controlar el incendio. El día de ayer también dice, discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu en la ceremonia conmemorativa estatal de los caídos en las guerras de Israel en el salón conmemorativo del Monte Herz. Bueno, ahí lo vemos poniendo una corona por los caídos. Lo vemos con su esposa. Su esposa Sara dice, mi esposa y yo nos reunimos con las familias de los héroes, escuchamos historias que nos conmovieron profundamente. Su recuerdo está siempre con nosotros.
Uno también ahí lo vemos con su esposa. Mi esposa y yo nos reunimos con familias que pagaron el precio más alto de todas las vidas de sus seres queridos para que todos pudiéramos vivir aquí. Nos sentamos, escuchamos, observamos, escuchamos historias sobre héroes del Estado de Israel. No hay palabras que puedan curar una pérdida así, pero hay una verdad que nunca desaparece, viven en el corazón, son parte de nosotros. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Y bueno, ese 29 de abril de 1945, la División de Infantería del Séptimo Ejército, la número 45, estadounidense, liberó Dachau, el primer campo de concentración establecido por el régimen nazi. Ese mismo día, la División 42 Arcoíris liberó un importante subcampo de Dachau también. Y bueno, en Israel es el Yom HaZikaron. El 29 y 30 de abril es el día oficial de conmemoración de Israel en memoria de sus soldados caídos y víctimas por el terrorismo. Y bueno, esto viene muy a colación con respecto a todo lo que está pasando con Hamas, ¿no? Y esta guerra. Dice, principalmente los restaurantes, cines, tiendas cierran, mientras las estaciones de radio, televisión transmiten noticias sobre la guerra, las guerras que han tenido Israel y otros programas que reflejan el sombrío estado de ánimo de este día, ¿no? Dice, ese día, alrededor de las 20 horas, todo para y empiezan a sonar las sirenas de todo el país durante un minuto. Los coches que van circulando, la gente que va caminando, hacen un alto y guardan silencio, ¿no? Para mostrar respeto y recordar a los caídos. Yom Kippur en Israel significa día de expiación, el nombre del día más sagrado del judaísmo. En español, según la RAE, se escribe con Yom Kippur. Se celebra en el 10º día del Tishri, el primer mes del año civil y el 7º mes del año religioso en el calendario lunisolar hebreo. Principalmente se usa camiseta blanca, pantalones o faldas oscuros para la ceremonia del Yom HaZikaron, ¿no? Y se celebra un evento primero y luego el otro, el Yom Ha'atzmaut. Dice, si usted está de vacaciones en Israel, ¿qué hacer? Manténgase alejado de puertas, ventanas e intente llegar a una escalera. ¿No? El primer toque, rescate, incendio forestal, otras emergencias o alarma. 2 toques, accidente o incendio. 3, incendio de estructura. Y bueno, esto es lo que se está recordando. Recordamos que aquí vemos las celebraciones del 29 de abril. Si todos tenemos un hogar, todos tenemos un país, todos tenemos un mismo destino, todos tenemos un futuro. Debemos proteger el Estado de Israel con todas nuestras fuerzas. Esto es lo que hicieron nuestros predecesores en generaciones pasadas y esto es lo que hacemos hoy. Lo haremos por el bien de nuestros hijos e hijas, pero el bien de nuestros héroes, por el bien de nuestros caídos, cuyo recuerdo quedará preservado con nosotros para siempre. Recuerden que lo que le hicieron al pueblo judío
Es una situación terrible, fue una cosa tan desalmada que de ahí surge el nunca más, ¿no? Nunca más un genocidio. Ha habido 5 genocidios principalmente, ¿no? Y hemos hablado también, el Papa reconoció esta parte de que, también los abortos eran genocidios, microgenocidios, no eran micros, pero sí. Y déjenme comentarles que qué terrible estos incendios en estos momentos. Se ha gestionado mucho y se ha atacado mucho al pueblo de Israel y ha sido uno de los pueblos que más ha sufrido en carne propia toda la agresión y el reflejo, ¿no?, de la maldad humana, ¿no? En ellos se han ensañado, pero recuerden que cuando es el mal no distingue raza, no distingue religión, no distingue nada de cultura, ni países, ni secciona, ¿no? Como fue lo que hizo Hitler. El mal se encarnó en Hitler y en todos sus seguidores, que él fue la punta del iceberg, nada más fue el rostro de la maldad, pero había muchísima gente. Si no lo hubiera apoyado tanta gente que también tenía encarnada la maldad, el odio, la venganza en su ser, Hitler no hubiera hecho nada, ¿no? Hubiera pasado como un loco, con ideas locas, ¿no? Genocidas, pero no pasaba nada. Pero lamentablemente ese mal se encarnó y llegó a los extremos, porque hubo muchísima gente. Ahora, traen un pleito casado con el pueblo de Israel. Una cosa es el Estado, cuando se creó el Estado de Israel. Benjamín Netanyahu, su familia, su abuelo ha luchado mucho y le ha tocado el poder gestarse, el poder gozar de esta alegría de que se formó un Estado, el Estado de Israel, como algo democrático, independiente, soberano, con un territorio específico. Pero tenemos que hablar, Jerusalén, desde Jesús mismo, iba a dejar sus ofrendas como judíos, y estaban en Galilea y demás, iban a Belén, fueron a Belén, ¿no? Y él también ofrecía sus ofrendas en Jerusalén, ¿no? Eran de los lugares. Y ya tenemos desde que Jesús nació, 33, más de 2000 años, ¿no? Más de 2000 años que el pueblo judío existe como tal, que eran tierras de ellos. Y bueno, todos los demás, todos los palestinos y los demás, los musulmanes y todos eran extranjeros, pero era tierra de Israel, ¿no? Y echarnos, ¿no?, un clavado a todo lo que era antes, ¿no? Israel, el desierto de Arabia, ¿no?, el desierto Sinaí, los filisteos donde andaban, los fenicios, sirias, ¿no? ¿Dónde está ubicado Palestina, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Galilea, Judea, que está Jerusalén, ¿no? En los años 110 y 37 antes de Cristo, ¿no? Una cosa es como la existencia del pueblo judío, ¿no?, que han sido expulsados también de varios lugares y que llegaron como migrantes a Egipto, ¿no? Y todo esto que han pasado. Y otra cosa, porque mucha gente les echa mucha tierra, ¿no? Que porque Palestina y hasta ahorita, ¿no?, llegaron lo ven, una cosa es el Estado como tal, como con todos los beneficios ya actuales, ¿no? Un Estado democrático, independiente, con un gobierno, con un ejército, ¿no?, con un poder político, que estamos hablando de 1948, pero los judíos como pueblo, como raza, ¿no?,
como el pueblo elegido de Dios, han estado migrando por todos lados, pero han estado ahí en Jerusalén, en Belén, y han ocupado estas tierras, ¿no? Entonces, digo, una cosa es que igual que todas estas culturas, fenicios, sirios, ¿no? Que también son razas de años, de siglos, no ni siquiera de años, de siglos, ¿no? Entonces tienen ellos que encontrar una forma de convivir entre ellos como culturas, como las grandes religiones, de una manera armónica, ¿no? Y lamentablemente, digo, Israel tiene que comprender que también, por ejemplo, Gaza, los pueblos palestinos tienen derecho a esta independencia de la cual ellos gozaron en 1948, ¿no? Ser reconocidos como un pueblo, porque es como aquí ellos, ¿no? Ellos por no tener, sí tienen grandes ciudades y sus ciudades son sumamente urbanizadas, tienen avances increíbles, ¿no? Pero eran vistos así también como etnias, ¿no? Como grupos, las tribus también, ¿no? Así todas totalmente como pueblos, como etnias. Y también tienen ese tipo de estigmas de los cuales no se hablan, ¿no? No se hablan. Y bueno, vamos a escuchar un poco lo que ha dicho en su idioma. משפחת השכול, אחיי ואחיותיי, לכאב שאף פעם לא איתם. כולנו דואבים וכולנו חסרים את היקר לנו, כפי שאמרה אחת המשפחות, בשבילנו היא אמרה, הביטוי מוכי צער. Y bueno, también pasa lo mismo, ¿no? Allá en estas tierras, pero peor. Y a esos extremos quieren que lleguemos aquí en México, ¿no? Pasa lo mismo que con los narcos. Allá los grupos terroristas son terribles, ¿no? No tienen escrúpulos, son sádicos, son sanguinarios, ¿no? Son grupos efectivamente que siembran terror, y que eso es lo que se debe de combatir, y los líderes políticos, los presidentes deben de combatir y seguir combatiendo esos grupos anárquicos, ¿no? Y que lamentablemente también allá quieren gozar del poder y de los beneficios de toda una estructura y de un sistema urbano, de un sistema de poder, de un sistema de Estado, que es lo mismo que quieren hacer aquí los narcos en México, ¿no? Gozar de privilegios, legalizar sus grupos delincuenciales, sus grupos sanguinarios, ¿no? Y que eso no debe de pasar aquí ni allá, que es efectivamente como se está, porque es perder la brújula, ¿no? Es perder la brújula del bien, del mal, de lo que es correcto, de lo que es ético, de lo que es moral, de lo que es humano. Si hablan ellos de un humanismo mexicano, si hablamos de un humanismo como tal, ¿no? Internacional, mundial, no se puede permitir que grupos anárquicos, sanguinarios, delincuenciales, que asesinos lleguen al poder, ¿no? Lamentablemente, digo, de eso está tachado el primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero que por su historia es totalmente diferente. Ellos han sido víctimas de las peores atrocidades y han tenido que armarse, y él fue el creador de esto de la cúpula de hierro, ¿no? Una estrategia militar para evitar que llegaran los misiles y mataran a toda la sociedad civil. Lamentablemente ahorita se está pasando hacia el lado de un contraataque contra estos grupos, que de primera instancia ha sido
un ataque a Israel como tal. Esto es el mal que ha tenido Israel, por eso estas fiestas, esta conmemoración, estos días de luto, porque son días de luto, en el sentido de recordar todo lo que ellos han sufrido a manos de estos grupos terroristas. Es cierto que no se puede combatir terrorismo contra terrorismo, ni genocidio contra genocidio, ¿no? El nunca más había sido originalmente en que nunca más hubiera una masacre como la que hicieron en contra de un pueblo, de una nación, de una religión, y era que no volviera a pasar. Ese nunca más era que nunca más pase, que era a través de la creación de la conciencia, a través de la creación de las Naciones Unidas. Pero ahora el nunca más es un nunca más, pero me defiendo a tal grado que los acabo también, ¿no? Y lamentablemente también están cayendo en el extremo del genocidio, de acabar con una raza y la raza. Aquí lo que se tiene que volver a tomar en cuenta, o se debe de volver a promover, es que no haya el odio de un pueblo contra otro, ¿no? Estamos hablando de los iraníes, de que hay muchísimas razas, muchos pueblos que están en contra directamente de Israel, ¿no? Y que también es difícil tener que tomar una decisión de defensa y contraataque, ¿no? Eso también es bastante complicado. Aquí vemos imágenes, dicen: honorable primer ministro, una vez más el pueblo iraní ha sufrido un duro golpe. La explosión en el puerto de Bandar Abbas se cobró numerosas víctimas civiles y todavía hay personas desaparecidas. No lo olviden, después del ataque terrorista del 7 de octubre, muchos iraníes apoyaron a Israel y lloraron con nosotros. Un gesto de empatía de su parte sería una señal importante de humanidad, ¿no? Creo que sí se puede llegar a la paz, pero ellos también tienen que recobrar. Vean nada más las imágenes tan terribles. Esta religiosa, ¿no? Déjenme decirles que... Y bueno, la hermana Lucía, Sor Lucía Karam, ¿no? Va a traer, dice, va a llevar de vacaciones a 273 niños, ¿no? Así es que en 10 días, dice, traemos 273 niños de Ucrania de vacaciones. Qué bonita misión, vocación, ¿no? Lo estamos viendo, una realidad. Nosotros les habíamos propuesto aquí sacar a algunos niños, ¿no? De Gaza. Entonces hay que unir, igual hay que unir y ayudar a la gente de aquí, a la gente que está siendo despojada de sus casas, ¿no? Lo que estamos viviendo. Tenemos que empezar a unir esfuerzos, y no es una locura. En algunos lados es realidad, aunque en otros, aquí en México, para todos es loco, ¿no? Ser loco. Así es que ojalá que le ayuden, que nos ayuden también. Estamos uniéndonos en esto mismo, en esta misma misión, que es un carisma que se despierta en un lado y en otro. Vean nada más los niños cómo están, ¿no? Y ojalá que pudiéramos sacar a esos niños y darles por lo menos un poquito. También los niños israelíes, también los niños rusos, ¿no? Están viendo nada más por los niños ucranianos, por los niños de Gaza, pero también los niños israelíes y los niños de Rusia. Una cosa son sus líderes, pero la sociedad civil, los pequeños, los ancianos, la población en sí. Hay gente que no quiere la guerra. Hay gente que está sufriendo y también son víctimas de ellos, de estos. Ojalá que los soldados bajen las armas, hagan caso omiso de todo este tipo de órdenes, ¿no? De este rencor y de este odio. Ojalá, en verdad creo que es lo único que puede suceder, que los soldados, los que conducen los tanques, los aviones, hagan un alto al fuego. Hitler no hubiera logrado
lo que logró sin que toda esa gente, toda esa masa de gente lo hubiera apoyado en la matanza, en la destrucción. Si ellos la desobediencia no consciente, si ellos aplican esto de la desobediencia consciente, en verdad, que hagan caso omiso de sus órdenes, de las órdenes de supuestos locos, ¿no? No es más loco Netanyahu ni Putin que Zelensky, ¿no? Todos están en lo mismo. Y quizá hubo más locura en Zelensky, ¿no?, que en Putin. Y en todos los Estados Unidos, en ese entonces estaba Biden, ¿no?, que dio la orden para que los soldados, no de Ucrania, sino estadounidenses, estuvieran ahí, ¿no? Ojalá que ya haya un desarme nuclear, en verdad, y podamos irnos uniendo a este tipo de estrategias, a este tipo de causas, ¿no? Nosotros estamos empezando a abrir nuestra página ya también para que podamos ir recolectando nuestro WhatsApp, a nosotros nos están censurando también cuando pedimos apoyos para que no haya los recursos a través de las mismas plataformas. Nos están censurando. Pero Israel ha sido uno de los países que más ha vivido en carne propia el holocausto, la agresión de estos grupos desalmados, volvemos a decir. Y lo que tenemos que hacer es unirnos para que un nunca más no era agarrar las armas y destruir y acabar con todos ellos. Se está entendiendo y malentendiendo mal, Netanyahu, esto de que Dios está con ustedes. Dios no va a permitir que les hagan nada, y en verdad no va a permitir que les hagan nada, y los va a proteger. Pero no agarren las armas. Lamentablemente sabemos muy bien que estos grupos, estoy a favor de que los desarticulen. Lamentablemente es tan duro el ser humano que si no hay el exterminio y el desvivir a los líderes de estos grupos que se dedican a secuestrar, a matar y a sembrar el terror, si no hay la muerte de estos, no los detienen. Y eso fue lo último que le hicieron a Hitler, y por eso se detuvo la guerra. Esa es la última medida. Pero creo que hay muchas otras opciones antes de exterminar a toda una raza. Hay mucha gente de la misma raza, del mismo pueblo, de los contrincantes, que no son malos. No toda la gente es mala por ser de un pueblo, de una raza, de una nación. Claro que Dios nunca va a permitir que les hagan nada a sus elegidos, pero también sus elegidos no tienen que dañar a nadie más, y eso es lo que se nos ha olvidado. La responsabilidad de ser elegidos de Dios es hacernos a imagen y semejanza de ellos, y Cristo pagó por nosotros. Cristo, a pesar de que lo humillaron, lo agredieron, y que podía y tenía el poder político, porque lo tuvo, de hacer una rebelión, porque había por ahí los cenotes, ¿no? Había todo el grupo de Barrabás, ¿no?, que eran revolucionarios. Podía haber hecho toda una revolución humana, y también él decía, ¿no? Dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y prefirió no destruir su propia raza, su propio pueblo, que es en este caso el pueblo judío. Pero es conciencia. Gandhi, ¿no? Estamos hablando de Gandhi, quien hizo esta revolución, quien independizó a la India sin una guerra armada. Creo que tenemos que volver, digo, que bajen, imagínense esa masacre. No pueden masacrarlos si ustedes no atacan.
pero ojalá que podamos, ojalá que se pueda lograr, porque ya estamos en una guerra total. Ojalá que los soldados, ojalá que los pilotos, ojalá que la gente que conduce esos tanques detengan los tanques. Por muchas órdenes que den el gobierno, ojalá la guerra la hacen todos. El pueblo de Armenia también fue un ejemplo, empezó a evacuar a su gente y se les vuelve a pedir: abran cordones humanitarios, dejen que la gente salga, no los masacren. Un pedazo de tierra, un monumento, no vale lo que valen miles de personas. Es cierto que quizá ahorita estamos viviendo una sexta extinción masiva, ¿no? Y que a lo mejor muchos de los gobernantes tuvieron que tomar la decisión de desvivir a millones para que no pasen, ¿no? No sufran este trauma de estas erupciones masivas, porque en verdad nos estamos asando como tal. Pero créanme que si es eso y nos toca morirnos, el calor nos va a sofocar y de un paro cardíaco nos va a acabar. De un frío, de las mismas inundaciones, muchos morirán y moriremos. No necesitamos matarnos entre nosotros, pero es diferente. No necesitan volverse asesinos. Y nos toca ayudarnos a todos como pueblos, como raza, como humanidad, y a los que salgan y a los que duren, lo vuelvo a repetir, los que puedan sobrevivir. Pero es diferente las condiciones de un apoyo y de una ayuda para sobrevivir ante situaciones catastróficas de desastres naturales, a tener que armarnos y defendernos y matarnos entre nosotros mismos, porque a eso nos están obligando. Y es penoso, precisamente es penoso, que ahora los senadores y demás estén legislando para la muerte en vez de crear una conciencia de ayuda. Volvimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Dios en este caso? Cuando hubo un diluvio, si se nos viene un diluvio, ¿qué hacer? ¿Qué hizo con Noé? Creó una barca, en vez de estar construyendo, en vez de estar metiendo misiles y destrucción, pues hay que crear barcas y hay que ver cuántos podemos salvarnos, o hay que crear las condiciones para poder que se salven los más que puedan, salvar estas vidas. Habíamos hablado incluso hasta meter los extintores, meter todo esto, porque es cierto, es una realidad. Está cayendo tanta lava que está provocando hasta los incendios, se está calentando el subsuelo, la tierra, y ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por ahí China estaba años luz, ¿no? Si hay un temblor, casas flotantes, ¿no? Esas casas flotantes también pueden ayudar en cuanto a una inundación, en cuanto a una erupción, ¿no? Que no toquen. No se tiene el dinero para eso. Bueno, se tiene la tecnología, pero ¿por qué en vez de usar armas no se usan o no se ayuda a la gente para que pueda adquirir este tipo de salvavidas, ¿no? Es terrible. Algunos morirán, ¿no? Yo me imagino Lot, ¿no? Cuando fue Sodoma y Gomorra, ¿no? Que también fue esta parte de erupciones, ¿no? De erupciones masivas, caía fuego del cielo, ¿no? Solamente una erupción, lo han estudiado los científicos, provocaría algo así, ¿no? La gente se convierte en estatua de sal. Bueno, no es estatua de sal, pero sí calcinadas y quedan así los restos. Estamos viviéndolo, ¿no? Habrá gente que se morirá de los infartos,
Y es muy diferente esperar el fin de algo, no una espera ociosa, decían, sino ayudando a la gente en vez de provocar estas muertes masivas, estas muertes agresivas, la guerra, ¿no? Me parece apocalíptico esto, y recuerdo todas estas películas apocalípticas, ¿no? De tormentas, de sismos, de tsunamis y todo. Pero ¿cómo esperar? Algunos esperan abrazados, escuchando, orándole a Dios con sus seres queridos. Es muy diferente esperar así la muerte, a vivir todos en caos, a vivir destrozándose, matándose, o algunos luchando por sobrevivir, ¿no? Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y ojalá que se pueda abrir estos canales humanitarios, ¿no? El nunca más era verdad, era nunca más, porque teníamos que crear la conciencia como seres humanos. Perdón. Esto era lo que nunca más tenía que regresar. El nunca más, el destrozo del ser humano y el exterminio de unos con otros. Vean nada más. Nunca más un hombre o una mujer en donde se les vieran las costillas, ¿no? Niños, niñas, adultos, que fueran a engaños, a esos campos de exterminio, donde los metían a bañar y los mataban, ¿no? El nunca más se tenía que repetir, en donde había lámparas o jabones hechos con piel o con grasa humana, ¿no? Era crear la conciencia tal de todas estas instituciones para que esto nunca se volviera a repetir. ¿Y qué estamos viviendo? Lo estamos volviendo a vivir. Estamos, dicen, en dolores de parto. Ya estamos entrando a esto. Esto era lo que nunca más se tenía que volver a repetir. Y qué pena que nuestros gobernantes, qué pena que las religiones no puedan detener este tipo de exterminio. Qué pena que se fomente desde los gobiernos el odio, los discursos de odio, de violencia, de matanza, de exterminio de un pueblo contra otro. Es lamentable escuchar de un lado y del otro. La paz está sesgando, la paz, ninguno de los dos tiene la razón y la verdad. Y lamentablemente estamos llegando a esto, y es lamentable escuchar que desde un lado a otro se adoctrina a los niños para exterminar a unos y a otros. Ojalá que haya un alto al fuego real, que estos días que se conmemora sus héroes caídos de uno u otro lado, ojalá que en verdad, es lamentable que los conmemoren, pero no detengan la guerra y colaboren a que se vuelva a haber escenas de exterminio en el mundo. Ojalá que en verdad
su corazón se abra, ¿no? Que recuerden esos niños, ¿no? En este Día del Niño, que recuerden en verdad ese dolor y ese sufrimiento de su pueblo, y que ahora sus niños, que hagan como presidentes, sobre todo a Putin y Netanyahu, que hagan lo imposible para que sus hijos, sus nietos, sus generaciones jóvenes no vivan lo mismo que sus abuelos o sus tatarabuelos o sus padres vivieron. Está en sus manos detener estas guerras absurdas. Y bueno, estamos haciendo historia, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Ojalá que puedan ayudarle, ¿no?, a la madre Sor Lucía. Dice, te necesitamos. Su página en Instagram es @sorluciacaram con C, y su www.fsantaclara.org. 10 días traemos 273 niños de Ucrania de vacaciones. Ojalá que puedan tener más vacaciones algunos niños de Gaza, mi queridísima madre, ¿no? Que no nada más sean los niños de Ucrania, y de este lado también podamos ayudar también a niños de Rusia, a niños de Israel, que también son niños sufrientes, son personas sufrientes. Y ojalá que se unan las donaciones, ojalá que se unan voluntades. Y aquí también nosotros tenemos situaciones terribles. Michoacán, Guerrero, en donde también hay muchos niños, muchas madres sufrientes, estas madres buscadoras, ¿no?, que también sus hijos han vivido este tipo de situaciones. Yo le preguntaba a Claudia Sheinbaum, y me apena que sea judía, ¿no? Bueno, más bien es atea, porque esto le rompería el alma. Si a nosotros nos rompe el alma ver estas escenas, vivirlas aquí en México y encontrarlo ya aquí en México, esto es terrible, ¿no? Estamos haciendo historia, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Mi nombre es Teresa Salazar. Feliz Día del Niño. Espero que estos niños puedan encontrar por lo menos un rayo de luz, ¿no? Y que puedan ser rescatados muchos de ellos y puedan vivir una infancia. Esta gente hablamos del robo de la infancia, no nada más los abusos sexuales, que los viven también, ¿no? Pero vivir en estas condiciones es robarles la infancia a muchas personas, a muchos niños, a muchas generaciones. Y no se vale un nunca más de esto. Son 5:26 p.m. de este 30 de abril del 2025. Les mando un beso, un abrazo y un feliz Día del Niño, en verdad, a todos los niños que estamos viviendo esto, o que estamos viviendo este día, y que hemos tenido la oportunidad y han tenido la oportunidad de poder disfrutar con sus seres queridos, con su madre, con su padre, de un momento de paz. En verdad, hoy hay que darle gracias a Dios de que podemos disfrutar de un momento de paz y que no hemos llegado a estos extremos. Les mando un beso, un abrazo, y en verdad un minuto de silencio hay que guardar. Estamos haciendo historia.